no significa que de pronto mi idea o mi concepto de cómo debe hacer el café no tenga espacio en este mercado. Tengo tengo la duda si hay algo especial. ¿Qué es esta vaina tan loca? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro episodio, otro capítulo más de ¿Cuánto sabes de tu café? Hoy nos está acompañando, ¿cómo es tu nombre? Davidson González. Davinson, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por participar de este espacio, em, de cómo podemos darle algunos elementos pues a las personas que están emprendiendo, que son jugadores activos de creación de marca del mundo del café. Davinson, ¿cuál es el nombre de tu marca de café? Mi marca de café se llama Don Diablillo Specialty Coffee. Don Diablillo. Sí, señor. Bueno, yo creo que eso va a ser una historia larga. Eh, Muy bien, ahorita vamos a hablar un poco sobre el nombre de tu marca, pero para conocer un poquito más sobre quién está detrás de la marca, que indiscutiblemente es uno de los objetivos de este espacio, humanizar las marcas, llegar a entender qué hay detrás de todo el sacrificio y todo lo que sucede para poder generar estas marcas. Quisiera que nos contaras qué fue lo que más te atrapó del mundo del café, qué fue lo que hizo que llegaras a este mundo y te quedaras y lo vieras como una oportunidad de lo que hoy está sucediendo. Yo creo que una de las principales cosas que me atrapó es la complejidad en ciertos aspectos y el tamaño de todo el conocimiento que uno puede adquirir alrededor del café. No solamente es el cultivo, sino que entonces ya uno se va al mundo del tueste, el mundo del procesamiento, ahora el mundo del barismo, del brewing. Entonces, eso es una de las cosas que más me atrapó, como esa hambre de conocimiento para poder entender en su amplio espectro todo lo que es el café. Sí, y qué bacano que lo mencionaste de esa manera, porque generalmente la gente tiende a subestimar este producto y casualmente es exactamente lo que me atrapa a mí al mundo del café. Cada que yo doy un paso en la investigación, el entendimiento, cuando creo que ya como que esa sensación de que uno se acerca más a la campanita del saber, del conocimiento del saber, se da Sí. cuenta que era como un espejismo, ¿no? Que eso está cada vez más lejos. Eh, sí, es un producto realmente fascinante y precisamente por eso estoy completamente de acuerdo. ¿Recuerdas ese momento, la etapa de tu vida que dijiste, pues pucha, quiero dedicarme a esto, quiero seguir investigando, quiero seguir entendiendo el mundo del café? Claro, sí. Lo recuerdo perfectamente, incluso todavía tengo en la cabeza la fecha. Eso fue el 1 de marzo del año 2024, cuando mi papá llegó de la finca con un costal, pero no traía café en pergamino seco, sino que ya traía café tostado, empacado en bolsas, como listo para el consumo. Pero era la finca donde él estaba trabajando. Ok, ok. O sea, tu familia, tenés familia cafetera, estás directamente conectado con el cultivo. Ok, Tengo familia caficultora, sí señor, venimos de una tradición caficultora. ok, ok. Y estaban del otro lado de la operación, estaban en la parte de cultivo y un día tu papá llegó con un saco de café tostado. Sí señor, exactamente. Y ahí dijiste, ¿qué es esta vaina tan loca? Ahí dije, lo vimos, lo vimos, y ahí yo dije, pero esto huele muy bueno, o sea, esto se ve muy bien. ¿Cómo es posible que la finca que subestimamos tanto tiempo pueda sacar un producto de estas características? Además es muy curioso porque solo los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca al proceso que estuvo tu familia y al proceso posterior, cuando se hace generación de valor a través del proceso tostado, se da uno cuenta que no se parecen en nada, ¿no? O sea, estos Sí, son universos completamente diferentes, ¿no?
En términos, me refiero a términos físicos, a términos organolépticos, a términos morfológicos. O sea, hay una cantidad de variaciones que uno no sabe cómo llegó al producto terminado viniendo de un fruto que no se parecen en absolutamente nada. Pero chévere, chévere que lo Sí. mencionaste. Bueno, pero nos dijiste que llevabas en esto relativamente poco, pues estamos hablando de tal vez un poquito más de un año, Sí, un poco más de año y medio, ya casi 2 años. a casi 2 años. Antes de trabajar con el café, ¿qué te dedicabas? Era dibujante arquitectónico, Ah, sí, cerquita, parecido, algo parecido. pero digamos que ahí fue donde le cogí el gusto al café, trabajando pues en ese campo laboral. Ok, ok, ok. Bueno, fue un salto bastante largo, ¿no? Sí, señor. ¿De dónde nace la idea de crear tu propia marca de café? Y esta pregunta para mí es súper importante porque creo que a todos los que en algún momento nos pica el bichito de tener una marca, Ujú. pues podría ser más sencillo, se nos pasa, se nos cruza por la mente, pues comercializar una marca que ya exista y que ya nos dé todo el soporte de calidad y de pronto todo el apoyo desde el área de marketing y algo que esté más consolidado. Pero ¿de dónde nace esa idea de crear tu marca y enredarte un poquito más la vida? Yo creo que ese tema de complicarme un poco más la vida nace de el concepto de aportar valor. O sea, no solamente vender un café sí de muy buena calidad, que en realidad es prácticamente lo mínimo. O sea, hoy en día lo mínimo que debe tener un café es la mejor calidad posible, sino tratar de aportar desde otros aspectos, como por ejemplo el tema de la comunidad, el tema de la educación, el tema de que se visibilice realmente la trazabilidad, de que se aporte un poco ese aspecto generacional, ese cambio de tecnologías. Hoy en día estamos viendo cómo jóvenes, así como yo, están metiéndose en esto, pero quieren hacer algo diferente, quieren meter tecnología nueva, quieren meter nuevos procesos. Entonces yo diría que por ese lado, por esas ganas de que aportar algo diferente, de querer comunicárselo al mundo, decidí crear marca. Chévere. Además hay una variable que no sé por qué a la gente le da pena decir, pero es una realidad y es con la generación de valor hay más plática. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. Claro, cuando uno se encuentra con es lo mismo vender cereza húmeda, sino cereza seca, o vender pergamino seco, o vender café tostado, o vender una taza de café. Cuando uno se Sí, da cuenta que la generación de valor impacta directamente en ese valor por grano o valor por mililitro, resulta mucho más interesante. Y quiero hacerlo, y quiero mencionarlo de esta manera, es porque yo creo que no tiene nada de malo también todo lo que mencionaste, que me parece bastante loable, noble, que también es el deber ser de eh, generalmente de las personas que conozco que están en este sector, pero también somos empresarios. Y es que uno montó una marca es porque también está esperando que funcione y que sea lucrativo y que genere una rentabilidad. Entonces, es sí. importante que lo sepamos, ¿no? No es lo mismo trabajar de producto en cereza hasta llevarlo a una taza de café. Estoy hablando de dos extremos de la cadena generadora de valor. Ahora sí, contanos un poco qué significado tiene el nombre de tu marca. Por qué se llama así? Además que es un nombre bien particular, bien simpático. Don Diablillo. Sí, bueno, digamos que en un principio no había tenido como tanta connotación de diferentes significados cuando lo ideamos, pero a lo largo del tiempo ha ido como cogiendo más estructura y es que Don Diablillo en realidad es un apodo de mi papá, ¿cierto? Y mi papá pues a la final es un eje central en esto porque digamos que él me metió en este cuento. Ha de haber sido muy juicioso. Todo el mundo dice lo mismo, sí, es un personaje, pero por lo mismo es muy querido, o sea, a mí me conocen es porque soy el hijo de él. Claro. Entonces viene ese apodo, entonces digamos que vi la posibilidad no solamente de que la marca estaba disponible, sino que hay un potencial
de branding alrededor. Entonces, cuando ya tuvimos ese nombre, nos sentamos a idear el branding y vimos el potencial, estructuramos, y a lo que llegué es que quise crear Don Diablillo no como la representación de una persona, sino que es un personaje que representa ciertos valores que vienen desde el campo, ¿cierto? Que son las personas que trabajan duro en el campo, que trabajan bien, pero que también hoy en día, con lo que yo estoy haciendo, le estamos aportando algo nuevo, algo novedoso, algo de picardía. Entonces, eso vendría siendo Don Diablillo. Ok, chévere, chévere. ¿De dónde viene tu café? Viene, Para que le contes a la gente. ¿De dónde se cosecha? Claramente ustedes están integrados en toda la cadena de producción, pero para ponernos un poquito en contexto, ¿dónde producen ustedes el café de Don Diablillo? se produce en el municipio de Manzanares, Caldas, y viene de diferentes fincas en realidad. O sea, esto igual sigue conectado con la familia porque todas las fincas son de familiares míos, entonces tíos que tienen finca, todavía los abuelos tienen las fincas, entonces lo que yo hice fue ponerme de acuerdo con ellos y digamos que hice un trabajo arduo de probar los diferentes cafés que sacaban para definir cuál me servía mejor, cuál me funcionaba. Entonces decidí simplemente coger lo mejor de ellos y juntarlo en Don Diablillo. ¿Qué buscas específicamente? Ya me dijiste que desde luego estás, además porque me parece que es me parece que es el tejido correcto, ¿no? Trabajar con familia y crecer a través de la familia. Pero ¿qué buscas específicamente de esas materias primas? El vínculo consanguíneo es importante, es interesante y lo estás mencionando para vos es muy, muy importante en tu proyecto, pero no por ser primos tíos van a tener buen café. Ujú. Entonces, ¿cómo determinas que una materia prima te va a ser útil? ¿De qué estás detrás? ¿De un perfil de taza, de la altura, la variedad, el proceso de beneficio? ¿Qué se busca para estar en una bolsa de Don Diablillo? Pues la verdad, primero lo que mencionaste, el perfil de taza. O sea, cuando empecé, por ejemplo, yo no tenía ni idea que era una catación. Con el tiempo fue que lo fui aprendiendo y me fui dando cuenta. Entonces ya empecé a hacer el trabajo de, bueno, cojamos una muestra, llevémosla donde un catador y determinemos ese perfil de taza y analicemos qué pasó detrás de ese café. Entonces, ese café sí se le hizo un buen beneficio, en qué temporada se cogió, si se cogieron los granos en su grado óptimo de maduración. Entonces, eso es un aspecto, ¿cierto? El otro es volviendo como a la parte no solamente del beneficio, sino de todo el proceso de recolección hasta el beneficio, es que se haya sido juicioso, porque claro, que nos dimos cuenta que no en todas las fincas, lastimosamente, se llevan los mismos protocolos, los mismos sistemas, los mismos métodos para hacer todo, desde la recolección, que se debe tratar el café como un alimento, que es como una filosofía que tengo, ¿cierto? Esto al final no deja de ser un alimento y uno debería tratarlo de la misma manera, hasta lo que se haga en el proceso de beneficio, que se busquen sacar los flotes, que no se deje el café mucho tiempo ahí en oxidación, que se busque mantener la humedad en su punto óptimo al momento de secado. Eso es un poco, digamos, de lo que estamos buscando detrás de poner el café tostado en Don Diablillo. Entonces, digamos que es como un llamado a decir, a comunicarle al mundo que nosotros buscamos los que hacen los procesos bien, los que son juiciosos. Ok, ok. Eso es de antes del tueste. Pero ¿cómo garantizas que podés mantener la calidad? ¿Tenés algún protocolo de calidad? ¿Qué haces para garantizar que siempre la oferta en una bolsa de Don Diablillo funciona? Bueno, esa pregunta está muy interesante porque justamente eso es algo con lo que yo estaba chocando al principio porque no encontraba el aliado perfecto para poder tratar el café de materia prima a llevarlo a café tostado, ¿cierto? Hasta que di con las personas indicadas que tienen lo que más me llama la atención, que es tecnología y conocimiento. Entonces, estoy trabajando
con unos tostadores que, aparte de que están certificados por la SCA tanto en diferentes niveles de tostión y de catación, tienen equipos de selección con inteligencia artificial por fotometría, ¿sí? Entonces, primero pues trillan obviamente el café, lo pasan por mallas, digamos que se busca sacar lo que se descarte, ¿cierto? Pero después de eso se pasa por estos equipos para buscar sacar los granos que están defectuosos, que tienen broca, que están partidos, que de pronto pasaron el filtro de la trilladora, pero igual siguen teniendo algún defecto. Y esto se hace tanto en café en verde como en café tostado. Y volviendo a la parte... Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Lo haces pre o post? ¿Lo hacen en los dos? Se hacen los dos y aparte en el tostado estamos, siempre que digamos llevamos un lote, hacemos 3 perfiles de tueste y los catamos para buscar el perfil ideal de ese preciso lote que se llevó. Okay. Bueno, ahí respondiste la siguiente pregunta. Y era, es claro cómo se está haciendo el control granulométrico del producto en verde y el control también, pues digamos, de tonalidades, participación de acron o de defectos en caso de que no se encuentre Quaker en post, tueste. Pero ¿cómo se controla, cómo se determina cuál es el punto de tueste correcto? Ya dijiste que era tecnología y te adelantaste la respuesta y es, primero hacen tres curvas y con Sí. ella determinan cuál es la más expresiva. ¿De acuerdo? Sí, digamos que ahí también entro yo, que ya medio capacitando un poco, ¿cierto? Pues me ha tocado meterme más en el mercado, entonces obviamente he probado muchos cafés. Entonces la verdad, el último que en ese momento tiene la palabra de determinar con qué curva nos vamos, obviamente me asesoro muy bien del tostador, soy yo, o sea, es el café que yo determine. Este café no solamente me gusta, sino que yo sé que a las personas que son mi público objetivo, que son mis consumidores, les va a gustar. Ok. ¿Cuál crees que es el principal diferenciador de tu marca en este momento? Eso es una pregunta que puede tener de largo y ancho cualquier cantidad, pero ¿cuál creerías que hace realmente diferente una bolsa de café de Don Diablillo? Yo diría que lo que estamos haciendo diferente es tratar de crear comunidad a través de lo que estamos transmitiendo, que es un poco transparente. Entonces, no nos estamos complicando primero con variedades exóticas, con complejidad en taza, sino que queremos decirle al mundo, el café de Colombia es bueno, es muy bueno. Le estamos llevando café muy bueno a la taza, que tanto una persona que, digamos, todavía no tiene tanto conocimiento lo puede disfrutar, pero una persona que ya está más metida en el cuento puede encontrar complejidad en esa misma taza. Entonces, digamos que nos estamos abriendo un poco del molde de irnos a la ultra especialidad, a la complejidad y de lo que es un poco más generalista con lotes estandarizados de café, ¿no? Simplemente buscamos un café bueno, lo tratamos muy bien, lo procesamos muy bien, se lo entregamos en las mejores condiciones y aparte de eso, le estamos diciendo, no necesariamente usted tiene que ser un barista profesional para probarlo, lo puede disfrutar simplemente colándolo con un filtro y listo, porque desde que el café sea bueno, se va a disfrutar de la mejor manera. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande que has enfrentado con tu marca de café? Yo creo que el reto más grande ha sido manejar la logística. Desde el cultivo hasta tener la bolsa al final ha sido un reto completo porque no solamente estamos hablando de que hay que poner un montón de personas de acuerdo, sino que también hay que ir en contra de muchas variables que uno no puede controlar, como el tema del clima en el momento que se está produciendo el café, el estado de las carreteras para poder transportar el café del punto de producción hasta el punto de procesamiento. Yo creo que eso es uno de los mayores retos que uno... Claro, lo que pasa es que como vos estás integrado en toda la cadena generadora de valor, estás expuesto a los riesgos del agro colombiano, que es lo que mencionaste. Pero me gustaría que me hablaras de el reto más grande que has enfrentado desde que tenés esta bolsa en tu mano. Desde aquí me gustaría, de aquí en adelante.
Ok, yo diría que uno de los retos más grandes es hacer entender a la gente que aunque el café todavía no es muy reconocido, cierto que el café, la marca de Abrilo de pronto todavía no se escucha en muchos lugares, tiene una calidad bastante destacable y pues no necesariamente porque sea un diabrillo, sino que estamos hablando del café de especialidad que se cuida de buena manera, porque entonces mucha gente piensa que de pronto los mejores son los más conocidos o los que más se ven en todos lados y que no se justifica un poco el precio, la calidad, el acceso, solamente porque todavía no es tan conocido. Sí, sí, muy claro, de acuerdo, muy claro. ¿Has tenido algún fracaso, alguna metida de patas de la que hoy lo puedas ver como un aprendizaje? Algo que le podamos decir a todas las personas que nos están viendo y, le podamos, y les podamos ahorrar ese trabajo, esa metida de patas. Sí, la mayor metida de patas fue no haber dado con un buen aliado en la parte del procesamiento de la materia prima. O sea, en términos generales, un tostador, ¿cierto? Al principio, digamos que como uno no conocía tanto, no estaba tan metido en la comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pasaba al principio? Pues que llegamos con un tostador que sí, él decía que era tostador, que tenía la maquinaria y todo, lo había hecho por mucha experiencia, pero ya cuando fuimos a entregar a ciertos clientes, nos decían, no, pero venga, este café, seguro que es un tueste medio este café en grano porque me salen tantos granos picados, tantos granos Quaker, esto es un defecto, y son cosas que igual tampoco entendíamos porque todavía no estamos educados en ese tema, ¿cierto? Pero si desde un inicio uno puede dar con un aliado que no solamente tenga los equipos y el conocimiento, sino que lo eduque para poder entender cuál es la importancia de cada proceso, uno se ahorraría mucho en este camino. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí la base de cualquier persona que quiera emprender en el mundo del café es indiscutiblemente la formación correcta, tener las herramientas para poder eh, discernir, filtrar y tomar decisiones sobre materia prima. Y eso es un conocimiento sensorial. El segundo, lo que pasa es que vos lo dijiste muy bien, como ustedes estaban tan cómodos en el mundo de la producción, saltar al mundo de generación de valor a través de proceso exigía a alguien que conociera y nosotros venimos en Colombia particularmente. Veníamos de una cultura de que tostar café era simplemente era seguir un modelo de color. Y bueno, creo que eso ha cambiado un montón por fortuna y pues, es lo que permite que nos encontremos cafés tan complejos y como técnicamente se denomina, pues muy bien desarrollados. Bueno, entonces ahorita sí vamos a hablar de tu café. Vamos a abrir la bolsa. Lo primero entonces que vamos a hacer es hacer una pequeña evaluación física donde vamos a establecer si tenemos un tueste homogéneo, si hay una selección granulométrica correcta, si morfológicamente corresponde, si hay participación de defectos por maltrato o no, básicamente lo físico. Y después vamos a hacer una evaluación con el nuevo modelo de el CVA, que es el Coffee Value Assessment. Lo que quiere decir que no vamos a hablar de puntos, porque los puntos ya no existen. Y vamos a hablar un poquito de la forma, vamos a seguir de manera secuencial la evaluación con el formato, lo que quiere decir que vamos a hablar de fragancia, aroma, sabor residual, un poquito de acidez, un poquito de dulzor, un poquito de sensación en boca, manejando intensidades y descriptores. Entonces, vamos a abrir la bolsita y vamos avanzando. Bueno, de entrada es claro que nos encontramos un café que granulométricamente está muy bien seleccionado. Además porque creo que participan un importante porcentaje de mallas altas. O sea, esto fácilmente debe ser una selección de
17, si los pudiéramos establecer. Hay una cosa que me gusta un montón y también lo he mencionado en otros encuentros, y es que me encuentro un grano bien desarrollado. El hecho de encontrarme línea central o venas de tono amarillo, de tono ámbar, para mí es un buen indicador. De ninguna manera determinante, pero creo que nos encontramos en términos generales, un muy buen proceso de selección, y creo que da cuenta de lo que nos mencionabas ahorita, un proceso de selección pre y un proceso de selección post, porque en el común de los, y esto es importante que lo sepan pues, todas las personas que nos están viendo, el común de los casos, retirar un grano inmaduro, lo que popularmente conocemos como un quaker, pues resulta muy sencillo hacerlo a mano, pero si hay demasiado, pues ya va a volver una tarea tediosa. Entonces esta tecnología nos permite ser muy eficientes también en la selección, y esto lo que termina haciendo, para que todos lo sepan, es logrando una muy buena experiencia en taza, porque los quaker nos dan esa sensación como a maíz estallado, como a lo que nosotros en Colombia conocemos como crispeta, que de luego no lo queremos en una taza de café. Muy bien, no, bien, aquí veo un muy buen trabajo de selección. Ahora vamos a ver cómo nos va en taza. Ok. Listo, vamos a moler. Entonces vamos a iniciar con el formato descriptivo. Desde luego, en lo que sí no ha cambiado, por supuesto, es en los elementos a evaluar. Así que lo primero que vamos a hacer es evaluar fragancia. Y lo primero que nos preguntan es intensidad de la fragancia. De 0 a 5 es bajo, de 5 a 10 es medio, y de 10 a 15 es alto. Y lo mismo vamos a hacer ahorita con aromáticos, que ya nuestra prensa pues está corriendo. Yo voy a marcar intensidad de la fragancia 11, lo que quiere decir que está en un rango alto. Ok. Super. Inmediatamente después lo que me preguntan es diligenciar el formato cata, y como se los explico a todos, claro, cuando estamos familiarizados con cata, con el verbo catar, de pasar por 5 tazas, pues resulta un poquito más confuso. Cata en el CBA son las siglas de Check All That Apply. Seleccione todo lo que aplique. Entonces nos dan unas opciones de selección múltiple, que es las que vamos a revisar en este instante. Listo. Entonces me preguntan, ¿hay fragantes, hay notas en fragancia florales? Yo las percibo, yo siento flor, un jazmín sutil, lo percibo, así que yo voy a marcar, de una vez voy a marcar aquí flor como categoría. Es una pregunta si está frutada como categoría, y es una pregunta si hay bayas, fruta deshidratada o es cítrica. Porque hay una participación también de fruta y sutilmente bayas. ¿Eso es un lavado? Sí, es un lavado. Después me pregunta si es la categoría ácido fermentado, y me pregunta si es ácido o es fermentado. Si es ácido, deberían haber notas a vinagre; si es fermentado, deberían haber notas como a malta o a cerveza. No tiene ninguna de las dos. Es una pregunta por la categoría verde vegetal, tampoco tiene participación. Y después llego a otros y me pregunta por subcategorías de químico, tierra húmeda o maderoso. No hay participación de ninguna. Y después voy al mundo del tostado, como categoría tostado, y me encuentro como subcategoría la posible participación de cereal, de quemado o de tabaco. Ese tabaco estamos hablando es de hoja de tabaco, ¿no? Estamos hablando de cigarrillo. Ok. Es una pregunta por nueces y cacao como categoría. Me pregunta por la subcategoría nueces o cacao. Podrían perfectamente estar las dos.
más. En este caso, para mí hay nueces y cacao. Participan las dos. El cacao con una participación de un chocolate de leche o chocolatería suiza. Después me pregunta si se dice algo especiado. No encuentro nada especiado. Tengo la duda si hay algo especial. Un segundo. No hay especiados. Después me preguntan si hay una categoría dulce, que claramente es muy meloso. Y si tengo como subcategoría vainilla o azúcar morena. Sí o sí, pues hay azúcar morena con una participación soportada en la nota de caramelo. Y yo diría que también hay algo de vainilla. Es una taza bastante melosa en fragantes. Bien, ahora vamos con aromáticos. Vamos a ver cómo nos va con aroma. Y servimos nuestra prensa entonces para evaluar aromáticos. Y se hace exactamente el mismo ejercicio, porque la primera pregunta que nos hacen en cuanto a aroma básicamente es intensidad. Entonces nos preguntan, ¿está bajo, medio o alto? Yo en este caso en intensidad aromática voy a colocar también 11. Es una coincidencia, desde luego, no necesariamente por tener intensidad fragante alta vamos a tener aromáticos altos. Podría ser fragantes más bajos, aromáticos más altos, pero en este caso me lo voy a marcar como 11. De entrada me encontré una nota que también coincide y es la participación floral, pero se ve mucho más marcada en aromáticos que en fragantes. En fragantes la percibí muy tímida, pero aquí el jazmín se despierta un montón. En donde sí se nos fue es la parte frutal. En la categoría fruta o bayas que teníamos en fragantes, aquí no están presentes, pero la flor está muy presente. La otra nota que me encuentro también es, nuevamente, nueces, cacao, nueces, mucha participación de nueces. De repente, en aromáticos tampoco hay tanto cacao, la chocolatería, digamos que el chocolate de leche que encontramos en fragantes aquí no está tan presente. Y vamos a dulce, que otra vez nos encontramos la vainilla y el azúcar moreno. Aquí sí están presentes las dos, con mayor fuerza el azúcar moreno. Bien. Ahora vamos a la siguiente categoría, la siguiente evaluación, que es sabor. Lo primero que me preguntan nuevamente es intensidad de sabor. Me gusta mucho la nota de la flor. Y se me hace que va a ser una nota que en la medida que vaya perdiendo temperatura, a pesar de que los aromáticos también desde luego van desapareciendo, pero que se me hace que va a volverse un poquito más presente. Vamos a ver cómo nos va con sabor. Nuevamente intensidad, 0 a 5 bajo, de 5 a 10 medio, de 10 alto, de 10 a 15 alto. Yo esta taza también le voy a marcar 11 en sabor. Y en sabor residual, recuerden todos, estamos hablando de cuánto tiempo quedan esas notas de sabor y esos elementos gustativos en boca. En sabor residual le voy a marcar un 10. Ok. Y nos encontramos con el mismo formato cata. Es exactamente igual. Ya cuando veas el proceso te vas a dar cuenta que es exactamente igual. Nos preguntan por los mismos descriptores. Entonces, primero nos dicen,
En sabor o en sabor residual hay notas florales. Sí. ¿Hay fruta, ya sea bayas, fruta deshidratado, cítrico? No. Ácido fermentado, no. Verde vegetal, no. Otros como químico, humedad, madera, no. Tostado, no. En nueces y cacao, sí. Y vuelve a participar muy fuerte en nueces. Dulce, azúcar moreno. Y después me preguntan por los gustos predominantes, donde solamente puedo marcar dos. Desde luego que estamos hablando que los gustos son salado, ácido, dulce, amargo y umami. En esta taza hay dos gustos que priman, el ácido y el dulce. Claro, la pregunta generalmente que me hacen es, pero Gustavo, pero todos los cafés son amargos, por supuesto. Pero esa es una taza que está, por sus características melosas y por la acidez que está en este momento tan presente, pues son los gustos que están predominantes. Seguramente un café con tuestes más altos, con un actron más bajo, no voy a poder marcar ácido y dulce, sino que voy a tener que marcar amargo, ácido o dulce. Generalmente es amargo, dulce, pero no es el caso. Acidez, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15. En intensidad de la acidez yo le voy a marcar un 12. Y es acidez tartárica. Si bien ya no es obligatorio colocar el tipo de acidez, pues los que somos de la vieja escuela y estudiamos por tantos años el tipo de ácido, pues yo sí creo que es algo que le genera valor a un formato. Así que siempre trato de colocarlo en la medida que esté claramente presente. La siguiente pregunta es dulzor. De 0, intensidad de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Eso es un dulzor también de 12 para mí. Es una de las características también más bonitas de esta taza. Y la sensación en boca, que es lo que anteriormente conocíamos como cuerpo, estamos haciendo un ejercicio de texturas, cuánto pesa la bebida en la boca. Yo la voy a marcar en 11, con una nota suave, aterciopelada. Manejando la relación del terciopelo, digamos, con el mismo sistema análogo de cómo nos enseñaron a describir el tacto con las manos. Entonces, el terciopelo genera más fricción, así que se demora un poco más. Eso quiere decir que es una bebida un poquito más pesada en boca. En términos generales, tu taza en fragancia de aroma tiene una intensidad alta, la marcamos en 11, con una participación floral, afrutada a bayas, que solamente están en los fragantes, pero pues igual tenemos que marcarlo porque es una característica que podemos reconocer ahí. Nueces, cacao, vainilla, azúcar morena y chocolate de leche. En sabor, también alto, tenemos un sabor 11 y sabor residual en 10. Tenemos nota también floral, con notas a nueces y notas a azúcar morena, con una participación de los gustativa de ácido y dulce, con una acidez en 12 tartárica, con un dulzor también en 12, que es básicamente una sensación dulce, y con una sensación en boca suave y aterciopelada. Pues en términos generales, tenés unas características muy interesantes. Esta es un poquito la evaluación descriptiva, lo que significa que son elementos completamente objetivos, es lo que debería percibir cualquier otro analista sensorial profesional en cualquier parte del mundo. Ahora, te voy a decir la parte afectiva, que es también obligatoria en el CBA. ¿Qué significa lo afectivo? Básicamente, una opinión de alguien que tenga elementos y criterios técnicos. Ok. Es una opinión. Básicamente, acuérdate que lo afectivo corresponde a si me gusta o no me gusta. Pues a mí me parece que tienes una muy buena taza. Me parece que es una taza limpia, balanceada, con una acidez súper jugosa, una acidez que es muy de mi preferencia, porque prefiero las tazas donde se hace la acidez mucho más presente, sobre todo una acidez
tartárica, pero me hace salivar, es jugosa, creo que estimula muy bien la boca, lo que hace que tenga un muy buen elemento también de sensación en boca, precisamente muy alineado con la salivación. Entonces, pues bueno, ¿no? Felicitaciones, Davidson. Aquí hay una muy buena taza. Y yo mientras me voy terminando de disfrutar esta tacita, tengo una pregunta más. No te puedo dejar sin hacerte esta pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está en duda, está ahí tomando la decisión, sí, no, será que me aviento a tener mi propia marca? Están ahí con un pie adentro y un pie afuera. ¿Qué le podrías decir a esta persona? En términos generales, yo le diría que primero pues se interese verdaderamente en saber qué hay detrás del café, ¿sí? No le recomendaría que se aviente simplemente porque ve que mucha gente o que muchas marcas, que algunos no tienen nada que ver con el café, están lanzando su marca de café tostado antes de conocer todo lo que hablamos desde un inicio, desde la primera pregunta, este espectro tan amplio que está alrededor del café. Yo creo que todo el mundo tiene el potencial de apasionarse, así sea de uno de esos aspectos, no necesariamente del café tostado al final, sino de saber qué pasa en la parte productiva, de entender cuál es el valor que aportan los baristas, y que al final del todo, pues el café no deja de ser la segunda bebida más consumida en el mundo, ¿cierto? Tiene un mercado muy amplio y por lo mismo tiene un gran potencial, o sea, no necesariamente porque ya hay cafés en todos lados, no significa que de pronto mi idea o mi concepto de cómo debería ser el café no tenga espacio en este mercado. Si una persona se apropia, le apasiona y encuentra ese valor diferencial que le puede aportar al mercado, se puede lanzar sin mente. Se apasiona. Esa es de mis palabras favoritas. Listo. Ahora sí, su momento. ¿Dónde pueden encontrarte? Tus redes sociales, tu página web. Si alguien quisiera comprar tu marca, ¿dónde la pueden conseguir? Claro, nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, son @dondiablillocoffee. También estamos en proceso de habilitar un e-commerce, www.dondiablillocoffee.com, y estamos ubicados en la ciudad de Pereira. De momento, pues hacemos todas las ventas por redes sociales, atendemos por WhatsApp, despachamos a todas las partes de Colombia, pero tenemos un punto donde se puede disfrutar nuestro café. No es propiamente nuestro, pero son unos aliados que utilizan nuestro café para las bebidas en la ciudad de Pereira. ¿Y no lo va a decir? Se llama Tacos y Café, está en el Parque Industrial, es un barrio de la ciudad de Pereira. Que se vayan y toman sus tacos y vayan y piden el Don Diablillo. El cafecito, sí señor. Davinson, muchas gracias. Felicitaciones por esta marca tan bonita. Felicitaciones por atreverse y por tanta pasión. Chévere. Y gracias, pues, desde luego, por el espacio y por tanta honestidad para todos que están viendo también todo este programa. Espero y estoy seguro, porque así pasa con el mundo del café, que nos encontremos pronto, ahí nos cruzaremos en algún evento con absoluta certeza. Hermano, muchas gracias. Vale, Cuídense mucho, te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes también por el espacio, muchas gracias por dedicar el tiempo y pues por las preguntas que también me ha aportado mucho. Son preguntas que uno normalmente no se hace, pero que cuando uno las exterioriza definitivamente aprende el proceso y aprende obviamente esas interacciones. Entonces les agradezco mucho y sí señor, en algún momento en el futuro tal vez más cercano nos vamos a encontrar. Listo, cuídate, chao. Bueno, hasta luego, chao.